Buenas noches a todos. Damos inicio al webinar correspondiente a la asignatura de física. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nuestro docente invitado es el ingeniero Freddy Yuyuna. Él es ingeniero mecánico, máster en ingeniería mecánica, mención en diseño y automatización. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Politécnica Nacional, SMIL, SECAP y la Universidad Regional Amazónica IQUIAM. Sí, sean todos bienvenidos. Recuerden que para la asignatura de física se han planificado 2 grupos, ¿no? La próxima semana seguramente se enviará el cronograma para que pueda participar un segundo grupo. Recuerden que es el mismo tema del día de hoy. No es obligación ni necesario que vuelvan a ingresar, ¿no? Para que por favor les puedan dar el espacio a los compañeros que no han podido estar el día de hoy en el webinar. Bien, sean todos bienvenidos. Bienvenido, ingeniero Yuyuna. Damos inicio con su exposición. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradezco la invitación y espero que sea de gran ayuda lo que vamos a aprender el día de hoy. Aunque esto ya habíamos visto desde el colegio. Sin embargo, vamos a reforzar un poquito más el tema de las gráficas, posición versus tiempo, aceleración versus tiempo y velocidad versus tiempo. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, continuemos entonces. Vamos a presentar. No sé si ya pueden ver. Me confirman, por favor. Sí, se visualiza. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, entonces, continuemos. Vamos a ver 2 temas muy importantes. Primero, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que tener unos conocimientos previos, ¿sí? Que eso ya habíamos visto en el colegio. En este caso son la representación de un vector en el plano y en el espacio, módulo de un vector, operaciones de vectores, suma, resta, multiplicación de un vector por un escalar, producto escalar, posición y desplazamiento, velocidad media, aceleración media e instantánea, y el respectivo análisis gráfico. Sí, una vez que hayamos determinado lo que es el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, ustedes estarán en la capacidad de reconocer y determinar las condiciones del movimiento rectilíneo uniforme, analizar e interpretar las gráficas, como les decía, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Determinar las ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniforme y resolver problemas teóricos y, lo más importante, los gráficos, que esos son los que nos van a tomar. Bien, continuemos. Las condiciones para que se dé el movimiento rectilíneo uniforme son 2. Primero, la velocidad tiene que ser una constante, ¿sí? Todos sabemos la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a el desplazamiento sobre el delta tiempo. Podemos tomar la gráfica tanto en el eje X como en el eje Y. Y algo muy importante, la aceleración es una constante y en el movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser igual a 0. Siempre. Hay que considerar una cosa adicional. En este caso, los desplazamientos iguales se dan en intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, yo aquí tengo, digamos que una partícula está en dirección de izquierda a derecha sobre el eje X. Como la velocidad es una constante, cada vez que pase un segundo, habrá recorrido 5 metros. Al siguiente segundo, 5 metros, la misma velocidad, porque es una constante. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa con la posición y con el desplazamiento.
Vamos a ver el análisis gráfico. Todo movimiento está descrito por tres ecuaciones fundamentales, ¿sí? Y en este caso, sus tres gráficas. Vamos primero, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Vamos con la primera, posición versus tiempo, ¿sí? Todo parte de la ecuación de la velocidad. Entonces, sabemos que el delta de la posición es la posición final menos la posición inicial, y el delta tiempo es la resta del tiempo inicial menos el tiempo final. Una vez despejados de esto, ¿qué tenemos? Que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Si ustedes se fijan, esta ecuación yo no tengo ningún elevado al cuadrado, ¿sí? Por tanto, esta ecuación es una ecuación lineal. Y si yo le hago coincidir con el eje X, ¿sí? Para mi análisis de movimiento, yo voy a tener que X en función del tiempo, la posición en función del tiempo, X en función del tiempo va a ser igual a X inicial más la velocidad en X por el tiempo. Es una función lineal, ¿sí? Justo esta línea de aquí. Una función lineal. Y si yo la comparo con la ecuación de la recta, yo tengo que Y va a ser igual a X en función del tiempo. B va a ser mi posición inicial. ¿Sí? B va a ser mi posición inicial. M va a ser mi pendiente. Y T va a ser mi X, comparándola con la ecuación de la recta. Es solo para hacer el siguiente análisis. Si ustedes, como yo les dije que es una recta, ¿sí? Lineal, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo que Y es igual a mx más b. Toda recta tiene su pendiente. ¿Y la pendiente a qué va a ser igual? A tangente de teta. ¿Y la tangente de teta a qué es igual? En este caso, la tangente del ángulo teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo delta y sobre delta x. Entonces, como yo les decía, que la velocidad viene a ser la pendiente de la recta, ¿sí? Y esta pendiente de la recta, como es una sola línea, es una constante. Si la pendiente es positiva, la recta va a estar inclinada hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, la recta va a estar inclinada hacia la izquierda. Y también vamos a compararla con la velocidad. Relacionando la ecuación de la recta, ¿sí? En función del tiempo, tenemos posición final, Y va a ser igual, posición inicial, B, más menos, la pendiente, porque no sabemos qué pendiente tomaría, positiva o negativa, y el tiempo. Entonces aquí tengo la gráfica, posición versus tiempo. Y aquí tengo la recta. ¿Sí? ¿Cómo se movió la partícula? Desde una posición inicial hacia una posición final en una línea recta. Por tanto, si es una línea recta, esta va a tener una pendiente. Y esta pendiente es una constante. ¿Sí? Entonces, toda recta en la gráfica posición versus tiempo me da la velocidad, por favor. Repito una vez más. Toda recta en la gráfica posición versus tiempo me da la velocidad. ¿Sí? Entonces, la pendiente sería igual a la velocidad. ¿Y cómo determino la pendiente? ¿Sí? Tangente de teta va a ser igual a delta R sobre delta T. Si la pendiente es positiva, esto quiere decir que la velocidad va a ser positiva y la partícula, tomando en cuenta que nos movemos en el eje X, ¿sí? Se moverá de izquierda a derecha. Si la pendiente es negativa, la velocidad va a estar, la pendiente es negativa, la curva va a estar inclinada hacia la izquierda. La velocidad va a ser negativa y la partícula se va a mover de derecha a izquierda.
por favor. Y si estamos en el eje Y, si la pendiente es positiva, se moverá hacia arriba, y si la pendiente es negativa, se moverá hacia abajo. Continuemos. Ahora vamos con la velocidad versus el tiempo. Entonces, en el eje X tendríamos el tiempo y en el eje Y tendríamos la velocidad. Como ya habíamos visto antes, la velocidad es una constante. ¿Qué quiere decir constante? En todo el movimiento va a ser una línea horizontal. ¿Por qué? Porque es constante. Por ejemplo, si la velocidad sería de 5, aquí sería 5 metros sobre segundo en todo su movimiento. Despejando, ¿no es cierto? La fórmula de la velocidad va a ser igual a delta X sobre delta T. Si yo despejo el delta X, ¿sí? La posición o va a ser igual a ¿qué? A velocidad en X por el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan, ¿qué pasa con esta área de aquí? En una gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vendría a ser? Ayúdenme, por favor. ¿Qué vendría a ser? Si yo multiplico la velocidad por el tiempo, ¿qué tengo yo? La distancia. Área. ¿Sí? Es el área de este rectángulo, ¿cierto? Pero esta área de este rectángulo, ¿qué vendría a ser? ¿Sí? La posición, ¿sí? Vendría a ser la posición o la distancia de la partícula. Solo en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando yo tengo la gráfica, velocidad versus tiempo, y yo determino el área bajo la curva, yo voy a tener la posición de esa partícula. ¿Sí? Continuemos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo áreas positivas? Si ustedes se fijan, si está sobre el eje Y positivo, para arriba serían las áreas positivas y para abajo las áreas negativas. Entonces, entendiendo esta parte, que el área bajo la curva me da el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo sumo las áreas, tomando en cuenta el signo? Si ustedes se fijan, área 1 positiva, área 3 positiva y el área 2 negativa. Si yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué tendría aquí? Si sumo las áreas con su respectivo signo, yo tengo el desplazamiento, ¿sí? En este caso, el delta R total sería igual a área 1 menos el área 2 más el área 3. ¿Qué quiere decir este gráfico, por favor? ¿Qué es lo que me quiere decir? Me voy a pasar a una pantalla digital. Me voy a pasar a ver la pantalla. Me voy a pasar esta pantalla digital, por favor. No sé si ya pueden observar. ¿Qué me quería decir esta gráfica? Que la partícula está moviéndose en una dirección, pero con velocidad contraria a la dirección del movimiento. No sé si ya pueden ver si está compartiendo la pantalla.
Bueno, parece que tengo problemas con la otra pantalla. Entonces, quiere decir que la partícula está moviéndose hacia la derecha y en un momento se movió hacia la izquierda y luego volvió a moverse hacia la derecha. Pero solo nos va a medir la posición inicial y la posición final. Ahora, si yo considero el signo, ¿qué es lo que yo voy a medir? El espacio recorrido. ¿Cuánto se movió hacia la derecha? ¿Cuánto se movió a la izquierda? ¿Y cuánto se volvió a mover hacia la derecha? ¿Sí? Yo sumo todos los recorridos, por favor. ¿Sí? Sumo todo lo que subió, lo que bajó y lo que volvió a subir. Esto se da siempre en la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora bien, vámonos con un ejercicio de aplicación. Una partícula se mueve de tal manera que su posición cambia con el tiempo, como se indica en la siguiente figura. Tengo posición versus tiempo y tengo una línea recta. ¿Qué puedo sacar de aquí, por favor? ¿Qué podría sacar? ¿Qué me pueden decir? Esta línea es una línea recta. Desplazamiento. Ya. Tiene una pendiente. ¿Qué tipo de pendiente tiene? Constante. Pendiente negativa. Ya, es constante una y es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad es negativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden, pendiente inclinada hacia la izquierda, negativa. Por tanto, la velocidad, negativa. Pendiente inclinada hacia la derecha, velocidad positiva y por tanto se mueve hacia la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? ¿Cuál es la posición inicial? Cuando t vale 0 segundos. 40. ¿Sí? Inicia en 40, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición final? Menos 50. Menos 80. O sea, no Menos 80. menos 80. Puedo determinar la velocidad. Tengo la posición inicial, tengo la posición final y tengo el tiempo desde 0 a 4 segundos. Sí puedo determinar, ¿verdad? Sí. Sí. Espérenme un ratito, tengo un problema con la otra pantalla, no sé si ya pueden ver ahí. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, vamos, ahora sí, ya puedo trabajar, ya se puede visualizar. Tengo yo aquí mi posición inicial. Esperemos que se conecte un minuto, no sé qué le pasa. Bueno, vamos, podemos calcular la velocidad. Entonces recuerden que la velocidad aquí va a ser igual. Distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces sería posición final menos 80 menos, sí, menos 80 menos 40 menos posición inicial sobre delta t. La velocidad es 30, profe. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Es menos 30?
¿En qué dirección? Recuerden que aquí estamos en el eje Y. Sería menos 30. J, por favor. Listo. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿En qué dirección se mueve cuando tiene t es igual a 1 segundo? ¿Hacia dónde se mueve? Recuerden, si la pendiente es negativa, a ver, ahí creo que ya pueden ver la otra pantalla. Sí, profe. Sí se puede ver. Ya, listo. Entonces vamos. Ahora sí. Vamos entonces. Aquí tengo la posición inicial. En esta parte de aquí, en 40. Aquí tengo la posición final. Aquí sería mi pendiente, ¿no es cierto? Mi pendiente. Y esta pendiente, como es una línea recta, es una constante. ¿Sí? Entonces, la pendiente sería constante. Recuerden, si la pendiente es positiva, la velocidad es positiva. Si la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Ahora, muy bien. El delta t, en este caso, según la gráfica, va desde 0 a 4 segundos. ¿Sí? Delta t es 4 segundos. Ahora, ¿qué nos pide primero? Nos pide determinar la posición de la partícula a t igual a 0. Ya lo hicimos. ¿Sí? En este punto, cuando t vale 0, la partícula está ubicada en 40 J metros, porque estamos en dirección con el eje Y. Ahora, muy bien. Vamos. ¿Y a qué dirección se está yendo? Si consideramos norte, sur, este y este, como la velocidad es negativa, está bajando, ¿sí? En dirección norte, sur, hacia el sur. Ahora, muy bien. Calcular la velocidad de la partícula. Como les decía, como tenemos posición versus tiempo, puedo sacar determinando la pendiente. Y la pendiente yo tengo, ¿sí? Tangente de teta sería toda esta distancia de aquí, ¿sí? Delta Y sobre delta T. Entonces, delta Y sobre delta T, que es igual posición final menos posición inicial. Esto sería 80J menos 40J sobre 4. Y la velocidad sería 30 menos 30 J metros sobre segundo. Y recuerden que esta velocidad es una constante. Luego me dice, calcular la posición cuando pasa 2 segundos. Y tengo la ecuación Y final, porque se mueve solo en el eje Y, es igual a Y inicial más velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál era la posición inicial? 40. ¿Cuál es la posición final? ¿Cuál es la velocidad? Menos 30 J metros sobre segundo. Y el tiempo 2. La posición final sería igual a 20. Cuando tengo un tiempo de 2 segundos, sería menos 20 J en metros. Ahora, muy bien. Y vamos a comparar. Si yo tengo aquí a la gráfica, le bajo entrecortada y gráficamente me coincide. Cuando han pasado 2 segundos, ¿sí? La partícula se ha movido hasta menos 20 J metros. Continuemos. Determine el desplazamiento desde 2 segundos, cuando t vale 2 segundos, hasta cuando el tiempo ha recorrido 15 segundos. Entonces, el desplazamiento en este delta tiempo, ¿a qué va a ser igual? La velocidad por el delta t. Menos 30
15 segundos sería t final menos t inicial. Entonces sería 15 por 13, me da 390 J metros. Entonces, cuando ha transcurrido 13 segundos, un delta tiempo de 13 segundos, la partícula ha recorrido 390 metros en dirección J. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, porque estamos trabajando en el eje Y. Se mueve hacia abajo. El punto 5 me dice, determine la velocidad media desde t 2 segundos a t 20 segundos. Como la pendiente es una constante, yo no tengo velocidad media, ¿sí? Porque sería la misma velocidad. Recuerden que la velocidad sería una constante, por tanto, la velocidad media sería igual a menos 30 metros sobre segundo, porque es una constante y estamos trabajando en movimiento rectilíneo uniforme. Si les preguntan a ustedes en la prueba, determine la velocidad media en movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué van a decir? Es la misma velocidad, porque la pendiente es una constante. Si me dice, determine la velocidad cuando t vale 17 segundos, ¿qué pongo? ¿Sí? Como es una constante y estamos en MRV, serían los mismos menos 30 J metros sobre segundo. Ahora, muy bien. La parte 7 me dice, si la partícula pasa por el origen, ¿a qué tiempo lo hace? Entonces, ahora yo no necesito la posición, necesito el tiempo. Me fijo muy bien en la gráfica. Regreso aquí. Cuando la partícula va a pasar por el eje del tiempo, ¿sí? Pasa justo por aquí. Pasa por el origen. ¿Qué tiempo es el que se va a determinar? Entonces, muy bien, voy para acá y tengo, cuando la partícula pasa por el origen, la y final, ¿cuál sería? 0. ¿Sí? La y inicial, ¿cuál fue? 40 J metros. La velocidad, menos 30 y el tiempo. Solo despejo, ¿y qué tengo? La partícula pasa por el origen cuando han transcurrido 1.33 segundos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos. ¿Qué pasa si me dice, realice la gráfica velocidad versus tiempo? Recuerden, la gráfica velocidad versus tiempo. Como me dice que la velocidad es igual a menos 30 metros sobre segundo, y me dicen que la velocidad es una constante. Entonces, si es una constante, en la gráfica velocidad versus tiempo, va a ser una línea recta, horizontal. Entonces, esta sería mi gráfica, mi línea, y la velocidad sería menos 30 J metros. Ahora, el área bajo la curva, ¿qué sería? ¿Qué era? Cuando yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo. Posición. ¿Qué era? El delta Y, ¿verdad? Era el delta Y. Muy bien. Vámonos con el siguiente tema. Al final veremos más ejercicios tipo. Ahora nos vamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las condiciones para este movimiento, ¿cuáles son? Que ya aparece la aceleración, ¿sí?
y la aceleración es una constante. ¿Sí? Del mismo modo, la variación de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales, es lo que se da. Entonces, por ejemplo, partimos del reposo de izquierda a derecha sobre el eje X. Entonces, cuando pasa un segundo y partimos del reposo, la aceleración va a ser constante en cada uno de los tramos. Cuando tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y 4 segundos. Ahora, al recorrer esos, tenemos la velocidad va a ser igual a 5 metros sobre segundo. Al segundo 2 serían de 10, al tercero 15, al cuarto de 20. La velocidad va cambiando con respecto al tiempo, pero la aceleración es constante. ¿Sí? La aceleración es constante. Entonces, si la trayectoria es una línea recta, yo voy a tener dos tipos de movimiento, acelerado y movimiento retardado. Yo voy a tener un movimiento acelerado cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Si son positivos, ambos, la velocidad y la aceleración se mueven hacia la derecha. Si son negativos, ambos se mueven hacia la izquierda, pero el movimiento es acelerado. Y es retardado cuando tienen diferente signo, o positivo el uno y negativo el otro, o viceversa. Por favor, tengamos en cuenta esta parte. Ahora, igual que el anterior, vamos a ver los tipos de movimientos en el movimiento rectilíneo infinito. Entonces, la posición versus el tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Muy bien, vamos con la velocidad versus tiempo. Entonces, como ya existe la aceleración y es una constante, partimos de esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esto puedo plasmarlo tanto en el eje X como en el eje Y. Si nos fijamos en esta ecuación, no tengo ningún exponente elevado al cuadrado. Por tanto, yo estoy hablando de una función lineal. Y puedo compararla con la ecuación de la recta. Entonces yo aquí tendría la velocidad final sería Y, la velocidad inicial sería V, la aceleración sería la pendiente y el tiempo sería X. Por tanto, tengo que el punto B vendría a ser el corte con el eje en el que estemos trabajando, puede ser X o Y, la aceleración, la pendiente, y X, la variable dependiente, en este caso el tiempo, o X. Continuemos. Entonces yo aquí tengo la gráfica, velocidad versus tiempo. Tengo una velocidad inicial y tengo una velocidad final. Y la recta es una función lineal. Entonces, yo puedo calcular la pendiente en esta gráfica. Entonces, la pendiente va a ser igual a tangente de teta, la variación de la velocidad inicial de la velocidad sobre la variación del tiempo. Entonces, en las gráficas velocidad versus tiempo, ¿sí? Yo voy a tener una aceleración y esa pendiente viene a ser mi aceleración en movimiento rectilíneo uniforme. No nos olvidemos, si yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo y tengo una línea oblicua o una recta inclinada, esa pendiente me va a decir la aceleración. Y el área bajo la curva, ¿qué es lo que me va a dar? El desplazamiento. Por favor, me va a dar el desplazamiento. Ecuaciones para la posición final en función del tiempo. ¿Sí? Tenemos las siguientes. Posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración
por tiempo al cuadrado. Esta ecuación ya es una cuadrática. Entonces ya no va a ser una línea recta. En este caso, ya tendremos una parábola. Y del mismo modo, la ecuación del desplazamiento vámonos con la gráfica posición versus tiempo. Si ustedes se fijan, como les decía, esta ecuación ya no me da una línea recta, me va a dar una parábola, una función cuadrática. En este caso, en cada punto yo voy a tener una pendiente diferente. ¿Qué quiere decir esto que yo tengo una pendiente diferente? Que la velocidad cambia en cada instante de tiempo. ¿Y cómo determino la aceleración? Del mismo modo, posición final menos velocidad final menos para el tiempo. ¿Sí? Con esta ecuación. Si a ustedes les preguntan en una gráfica posición versus tiempo de una función cuadrática, si les preguntan, determine la velocidad media, ¿va a ser igual a la velocidad? No. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia en cada instante de tiempo. Por favor, tengamos en cuenta. Muy bien. Vámonos con la aceleración versus tiempo. Como la aceleración es constante, ¿qué voy a dibujar? Son una sola línea recta. Y el área bajo la curva ya no me va a dar la posición, me va a dar la velocidad. Por favor. Vámonos con las ecuaciones para la caída libre. Entonces, para la caída libre tenemos la acción de la gravedad. Recuerden, todo elemento que está bajo acción de la gravedad se dirige siempre hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia el centro de la Tierra. Y tenemos uno, caída libre, ¿no es cierto? El paso 1, lo que está en azul, cuando yo dejo caer un objeto desde una altura determinada. O tengo el caso 2, si yo lanzo un objeto y llega a una altura determinada y vuelve a caer. Entonces, todo este movimiento solo se produce en el eje Y cuando hablamos de caída libre. Y tendremos las ecuaciones de movimiento, las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el delta Y, el desplazamiento en el eje Y. Y posición final menos posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado. Las gráficas, fijémonos bien. ¿Cómo sería la gráfica en la caída libre? Me dice, para caída libre, determine las gráficas. Velocidad versus tiempo sería, tengo una velocidad inicial, porque subo. Estoy subiendo. Parto con una velocidad. A lo que llegue a este punto, se hace igual a 0. La velocidad se hace 0 y vuelve a caer y se hace negativa. Por eso es una recta inclinada. Parte con una velocidad inicial. Cuando alcanza su altura máxima, es 0 y vuelve a caer, acelerándose. Por eso tengo esta curva. Ahora, la gráfica posición versus tiempo. Aquí tengo, relacionándome con el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada en todos los ejercicios de caída libre. Siempre el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Por favor, en todos los ejercicios de caída libre. Cuando llega a la altura máxima, yo aquí, ¿qué tendría? La velocidad va a ser igual a 0.
Y la gráfica aceleración versus tiempo en caída libre sería la siguiente, menos una línea recta, porque la aceleración es igual a una constante. Aquí tenemos las ecuaciones para la altura máxima. El y máximo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El tiempo de subida va a ser igual a velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial dividido por la gravedad. Por favor, recuerden que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre en caída libre. Para facilitarles un poco la resolución de ejercicios, aquí tenemos un pequeño formulario de los temas que ya deberían haber visto: módulo en vector, cosenos directores, producto punto, producto escalar, producto cruz, posición, velocidad, aceleración. ¿Sí? Un resumen de las ecuaciones que ya debemos haber visto. Y también las ecuaciones de la cinemática: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y lanzamiento vertical, movimiento parabólico y aceleración. Aquí están todas las ecuaciones que les ayudarían a resolver cualquier tipo de ejercicios. Ahora, muy bien, vámonos con unos ejercicios, por favor. Vámonos con unos ejercicios. Vamos. Yo tengo la siguiente gráfica. Tiempo. Velocidad. Entonces, quiero que me determinemos los tipos de movimiento. Vamos. T1, T2, T3 y T4. Cuando voy, velocidad, metros sobre segundo. Cuando yo voy de 0 a T1, ¿qué tipo de movimiento sería aquí? Rectilíneo uniforme. ¿Seguro? Recuerden que cuando yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué yo tengo aquí? Tengo una pendiente. Y la pendiente en la gráfica, ¿qué me da? La aceleración. Por tanto, aquí tengo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Del T1 al T2, ¿qué tipo de movimiento tengo? La constante. Es una constante, ¿no es cierto? Por tanto, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué tengo? Caída libre. Caída libre, muy bien. Caída libre. De T2 a T3, ¿qué pasa con la partícula? Está en reposo. Está en reposo, ¿no es cierto? Sí, reposo, muy bien. Y de T1 a T4, ¿qué pasa? Parábola. ¿Qué tengo aquí yo? Tengo un movimiento parabólico. Tengo un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque la pendiente cambia en cada instante de tiempo. Cambia aquí, la pendiente cambia aquí, M1, M2, M3. Cuando se resuelven este tipo de gráficas, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de gráfica es. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Ahora, con esta misma gráfica,
Vamos con el siguiente. El área bajo la curva. Esta área de aquí, ¿qué me da? El desplazamiento. El desplazamiento, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. En todos estos me da el desplazamiento. ¿Sí o no? Ahora, vamos a la posición versus tiempo. T1, T2 y T3. ¿Sí? No sé, Linda, si puedo continuar o ya creo ¿cómo que terminó el tiempo, ¿no? Sí, ya están con... Falta bastante temas. Acá les iba a compartir unos ejercicios resueltos, pero les puedo enviar al correo todos los ejercicios resueltos que tengo. Ya, listo. Sí, no hay problema. Envíenme al correo y yo les remito a los estudiantes en sus aulas virtuales para que puedan revisar, ¿sí? Ya, listo. Entonces, chicos, yo les envío los ejercicios resueltos que tengo de gráficas. Nos vamos a enfocar solo en las gráficas. Por favor, cualquier duda, cualquier novedad me dicen en la siguiente clase, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.